Abre tu Biblia física, por favor, en Romanos capítulo 8 y vamos a orar por esta palabra. Dile: Señor, yo me abro a tu palabra. Yo oro porque mi entendimiento sea renovado hoy con esta palabra. Te entrego mi corazón, Señor, y el de mi casa para ser transformados por tu palabra, Señor, por tu Espíritu en esta hora, en este día, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y bueno, dale la gloria a Jesús. Romanos capítulo 8, versos del 28 al 37. A ver cuántos ya están allí. Y tienen también ya las escrituras adicionales o auxiliares, por decirlo de una manera, que nos van a ayudar en esta palabra. Verso 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, porque Él es el primero que resucita y luego todos nosotros con Él. Amén. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Esos somos nosotros, amén. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Él nos ha participado de su gloria. Esto es algo espiritual y poderoso. 31. ¿Qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Wow, si el Señor ya dio a su Hijo por nosotros y nos ha hecho partícipes de su gloria, entonces ¿a qué le tenemos temor? ¿Por qué tendremos temor? Qué tremendo. ¿Y cómo? Bueno, 32. El que no eximió o el que no se reservó, podría ser, otras traducciones dicen escatimó, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? ¡Wow! Si Dios nos dio a su Hijo, al unigénito, ¿cómo no nos dará con Él todo? Todo. ¿Amén? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica es Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, es el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y en quien también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligros, espada, como está escrito, por su causa somos muertos todo el tiempo. Fuimos estimados como ovejas para el matadero, mas también, diga conmigo, mas también, en todas, diga conmigo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Aleluya! ¡Amén! De todas estas cosas somos librados. ¡Aleluya! Y si bien es cierto que tenemos luchas, de todas esas luchas el Señor nos libra, no sin lucha, sino que nos da la victoria. Y esta mañana que estuve orando un momento en la madrugada, estaba orando y el Señor me presentó la imagen de una cabeza de un elefante. Era una cabeza gigantesca. Ustedes conocen el elefante, ¿verdad? Y saben que su cabeza es la más grande que hay. Es cabezón. Bueno, los científicos dicen que los elefantes tienen una memoria
muy especial, muy difundida, muy grande. Bueno, eso es lo que se ha llegado a descubrir. Y eso fue como un impacto para mí. Y entonces el Señor me dijo, el elefante tiene una memoria muy grande y a él le sirve la memoria grande, pero muchas veces a nosotros una memoria grande nos estorba para vivir el presente. Porque la memoria es aquello que reserva o está captando lo que ya vivimos. Pero si mi memoria es demasiado grande y muy pesada, como la cabeza de un elefante, está estorbando para que hoy yo viva en novedad. No puedo vivir en novedad ahora, ni tengo el entusiasmo para desarrollarme ahora en novedad, en lo bueno, en la bendición, en el estatus que tengo en Cristo como resucitado, a causa de que mi memoria es demasiado grande. Tengo demasiadas cosas guardadas, hay demasiado peso en mi memoria y está causando presión sobre lo que yo soy ahora en Cristo Jesús. Y entonces eso me impactó mucho, y el Espíritu Santo como diciéndome, no puedes permitir que tu memoria esté estorbando tu hoy. Y si estorba es que no es buena. Así que no vivimos de memoria, vivimos es por fe. Tú y yo no vivimos de memoria, es decir, tú y yo no vivimos basados en lo que ya pasó. Vivimos porque Cristo ha resucitado y hay novedad de vida en Él. Y en ti también a causa del Espíritu Santo que está en ti. ¡Aleluya! Así que eso me pareció muy impactante. Y saben, esto venía porque yo estaba orando por la profundidad de este tema, en el que Dios nos quiere decir que tenemos que tener conciencia y tenemos que tener conocimiento y entendimiento de quiénes somos. Y recordaba la historia del elefante que desde pequeño fue atado a una estaca. Le pusieron una cadena en la pata y lo limitan a un espacio a través de una cadena. Pero llega el momento en que años después le quitan la cadena y lo que se descubre es que el elefante no se va. Porque él tiene en su memoria que no puede ir más allá. Porque para él, en su memoria todavía sigue anclado, ¿verdad?, a esa estaca por una cadena. Pero la cadena ya no está, pero su memoria le dice que sí. Así que él, pudiendo irse, no se va a causa de su memoria. Y ocurre eso con nosotros también, porque de alguna manera nuestra memoria está activa. Pero por eso el Hijo de Dios tiene que ser guiado por el Espíritu Santo para desactivar la vieja memoria que me dice hasta dónde puedo llegar. Sí, pero eso en el ámbito natural. Pero ya yo tengo una realidad sobrenatural en Jesús. Yo estoy viviendo en resurrección. En resurrección, en victoria, yo ya tengo vida eterna. Así que tengo acceso a lo ilimitado, a lo celestial para vencer lo terrenal. Pero mi memoria todavía es natural y está activa. El problema es cuando esa memoria es demasiado pesada y grande y lógica y razonable y evidente a los ojos. Entonces me está frenando el hoy, pero estás perdiendo la plenitud a causa de esa memoria. Entonces el elefante ya grande no puede ir más allá, aunque tenga hambre. Porque en su memoria, él dice, yo no puedo ir más allá porque hay una cadena. Ya la cadena no la tiene, pero su memoria es más grande que la evidencia física de que no hay cadena. ¡Wow! Su memoria es tan poderosa que él no concibe la posibilidad de que ya no tiene cadena y que puede ir al bosque, que puede irse libre a la selva. No puede ser libre. Aunque lo suelten, si vienen y lo sueltan a propósito, adrede, y le dicen, eres libre, elefante, él no se va a mover. Porque su memoria es demasiado grande y le está impidiendo vivir el hoy. Y el hoy tú eres libre. Pero tu memoria todavía te detiene a causa de tu vida pasada. Wow, y eso para mí fue tremendo. Entonces el Señor quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de quiénes somos. ¿Quién es el Señor? Ya las cosas cambiaron. Diga conmigo, ya todo cambió. La palabra de Dios nos enseña en Romanos capítulo 3, verso 23, que por cuanto los hombres pecaron, caímos, desobedecimos a Dios, rompimos el pacto,
no quisimos caminar con Él, nosotros fuimos destituidos de la gloria, es decir, fuimos destituidos de vivir en comunión con Dios por la eternidad y ser eternos con Él. ¡Wow! O sea, perdimos todo. Estábamos destituidos de la comunión íntima con Dios. Pero papá tuvo misericordia, conocemos la historia, y se encarnó y vino con Jesús. Y entonces vemos en Romanos capítulo 5, en el verso 10, que dice, porque si cuando éramos enemigos, Romanos 5:10, si siendo enemigos de Dios, es decir, los rebeldes, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo Jesús, ¿cuánto más ya reconciliados seremos salvos? ¡Wow! Si habiendo sido desobedientes y rebeldes y autodestructivos, al punto que nosotros mismos fuimos los que crucificamos a Jesús. ¿Ustedes recuerdan el pueblo hebreo gritando, bueno, una porción del pueblo hebreo, gritando crucifícale, y más bien libera a Barrabás, libera al caudillo, al rebelde político de turno, y más bien a este que ha hecho cosas buenas, pero que no nos convence porque no tiene poder para luchar contra lo terrenal, es decir, el imperio romano, entonces a este lo crucificas. Nosotros mismos deshaciéndonos de quien nos manifestó amor sobrenatural, como el de Jesús. Impresionante, nosotros elegimos lo concreto, lo que es tosco, lo que es violento, lo ordinario, eso es lo que elegimos, porque no sabemos elegir, porque estamos muertos sin la luz de Dios. Y Jesús vino y se entregó por nosotros, y aún siendo nosotros rebeldes, y aún nosotros habiéndolo mandado a la cruz, por causa de Él hemos sido reconciliados con papá. Y si ya somos reconciliados con papá, pues somos salvos de todo lo que pueda venir en contra nuestra. Diga conmigo, yo soy salvo. Y ya no tenemos que tener temor. Esa es mi conciencia. Esa es mi conciencia. Necesitamos crecer en ese entendimiento espiritual. Yo soy salvo. ¿Qué quiere decir salvo? Soy libre de todo, aún de la muerte. Así que no le debemos tener temor a las circunstancias, porque ya fuimos salvados. Pero mi memoria todavía está trabajando y me dice, no, ¿y qué tal que te quedes sola? ¿Y qué tal que no tengas hijos? ¿Y qué tal que te enfermes? ¿Y que nadie te acepte? ¿Y que nadie te apruebe? ¿Que nadie te ame? ¿Y qué tal que seas pobre? ¿Y qué tal que nadie te ame ni nadie te valore? Y empezamos a tener miedo. Y comenzamos a sentirnos infelices porque no tenemos eso que nos daría cierta seguridad. Porque todavía estamos bajo la influencia del hombre caído, del hombre que está bajo juicio, del hombre que no tiene intimidad con Dios y no conoce la paternidad de Dios, vive en soledad. El hombre que se rebeló contra Dios, el Adán, es un hombre solitario, autodestructivo, infeliz. Porque no tiene la luz del cielo, no tiene el amor del Padre, no lo conoce porque lo rechazó y así nació. Y así fue esa generación perdida. Hasta que Jesús viene y nos manifiesta el amor de papá y nos muestra el amor del Padre, y Él nos ama, aun siendo sus enemigos, Él nos ama. Y ahora tenemos papá, somos salvados, ya nos salvamos, Él nos ama, tenemos un Padre. No le tengas temor a las circunstancias. Aleluya, aleluya. Y la Escritura nos afirma esto de una manera categórica en el capítulo 2 de Colosenses, verso 10. Pablo escribiendo a la iglesia de los colosenses en Colosa, capítulo 2, verso 10 dice: y vosotros estáis completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Diga conmigo, yo estoy completo. Yo estoy completo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir todo. ¿Qué quiere decir? Que estás completa, que estás completo en Cristo, que no te hace falta de ningún bien. Todo ya lo tienes en Jesús, todo está incorporado en ti. Si eres de Cristo, si has muerto con Él y resucitado con Cristo, si has nacido de nuevo, entonces estás completo.
Estás completa. Entonces tú y yo ya no mendigamos. Entonces tú y yo ya no estamos a expensas de que, ay, que me vaya bien o que yo tenga una bendición. No, ya la tienes. Estás completa en Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque lo que tú necesitas no está afuera, lo tienes dentro. Ya lo tienes. O sea, no es que lo tienes que traer, no, ya lo tienes dentro. Si Cristo está contigo, si tú habitas en Jesús, si tú habitas en el reino y Él habita en ti por el Espíritu Santo, tú estás completo. Tú estás completa. Ahora vamos a ver entonces qué cosa es lo que tenemos que hacer. Porque pareciera que nosotros estamos esperando que lo bueno venga para nosotros. No, y lo bueno ya está dentro de ti. No va a venir nada mejor para ti. Ya lo tienes, Jesús. Jesús habita en ti. Si tienes a Jesús, lo tienes todo. Eso es lo mejor que nos puede haber pasado. Aleluya. Y en 2 de Corintios, para pasar a este punto que estoy mencionando, 2 de Corintios capítulo 8, verso 9, dice... Segunda de Corintios, segunda epístola del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, de Corinto, capítulo 8, verso 9. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, claro, Él viene de la eternidad, Él viene del cielo, Él viene de lo perfecto, de lo óptimo, de lo que nunca se acaba, donde no hay falta de ningún bien. Que siendo rico por amor de nosotros, de vosotros, se hizo pobre para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? Jesús es Dios. Él viene de la eternidad, Él viene del cielo y toma forma humana. Se despoja de su gloria y toma forma humana, con cuerpo humano temporal. En otras palabras, Él desciende a la condición caída del ser humano sin haber caído. Él asume nuestra condición humana para interactuar con nosotros. Desciende de la gloria eterna a lo temporal. Porque Jesús cumplía años, ¿verdad? Jesús fue creciendo, dice la Escritura, en gracia. No es que Él nació de 33 años. Él nació del vientre de María y fue creciendo. Fue un hombre con un cuerpo temporal. Por eso murió. Si no, no hubiera muerto. Así que Él toma esta condición caída humana para interactuar con nosotros, para que al morir por nosotros nos enriqueciera. Así que diga conmigo, yo ya soy rico. He sido enriquecido por Él, no por otro hombre rico. No, yo fui enriquecido por el Hijo de Dios. Fui enriquecido por Dios mismo. Él vino por mí, me enriqueció con toda bendición. Aleluya. Así que estamos completos en Él, estamos enriquecidos. Entonces, ¿dónde estamos? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos pareciendo a ese elefante que puede irse al bosque y tener una vida libre ahora que le quitaron la cadena, pero que no lo hace porque todavía tiene la vieja memoria activa. Ya fuimos libertados, fuimos reconciliados, tenemos acceso al cielo, estamos completos con Jesús, somos ricos con Jesús, pero pareciera que nuestra memoria todavía está haciéndonos creer que necesitamos que se nos dé, cuando ya todo lo tenemos. Lo que necesitamos es establecernos en esa nueva realidad en la que ya estamos a través de Jesús. Necesitamos esa realidad viviendo en nosotros día a día, y es un asunto de conexión. Miren lo que dice la Escritura también, acá mismo en 2 de Corintios capítulo 6, verso 16. Dice que nosotros fuimos rescatados por el Señor y que ahora nosotros somos templo de Dios. Dios antes estaba afuera, estaba con Israel, pero no estaba en Israel. Ahora con Jesús, no solamente Dios está con nosotros, sino que está en nosotros. Ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dios se relacionaba con Israel de manera externa. Dios estaba con Israel, pero Dios no estaba en Israel.
Y eso solo ha sucedido cuando nosotros nos hemos convertido en Cristo Jesús en templos del Espíritu Santo. Ahora Dios está con nosotros y está en nosotros. Así que ahora tenemos intimidad con Dios. ¡Wow! Estamos completos porque Él habita en nosotros. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Allí en 1 Corintios, capítulo 6, verso 19 dice: ¿acaso no saben ustedes que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, Dios no está fuera de ti, Dios está contigo. Si tú has nacido de nuevo y le perteneces a Dios, eres nueva creación. Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17: quienes le pertenecen a Jesús son nueva creación. Diga conmigo: yo soy una nueva creación. Tanto así que ahora Dios habita en mí, el Espíritu Santo habita en mí. Dios está en mí. ¡Wow! Pero a veces pareciera que nosotros estamos inconscientes de eso, llevado de una memoria natural en la que aún nos sentimos abandonados, nos sentimos como pobres, como necesitados de que nos rescaten, de que nos bendigan, de que nos ayuden, cuando ya la situación ha cambiado radicalmente. Dios ya no está afuera, está dentro. Y si Él está en ti, si Él está en mí, lo tenemos todo. Diga conmigo: lo tengo todo. Lo tenemos todo. Diga conmigo: lo tengo todo. Y entonces, ¿qué está pasando? Tenemos que desmontar esa vieja memoria. No somos pobres, no estamos incompletos, no somos mendigos. Si Él habita en ti, entonces vive en esa dimensión. Nos falta establecernos en la dimensión de lo sobrenatural, de la resurrección de Cristo. Es una actitud que tú y yo debemos tener. Y eso significa que tenemos que haber sido renovados en nuestro entendimiento y tener un conocimiento mayor de quién es nuestro Padre y qué es lo que Él quiere hacer en nosotros, porque ya está en nosotros. La memoria natural nos frena. Y le puede suceder a un hombre o una mujer que se casan. Se casan, cambian de estado, ya no es uno, son dos. Ya no se trata de yo, se trata de nosotros. Cambió la condición, hemos hecho un pacto y un compromiso, nos casamos, somos uno, el uno para el otro, formamos una pareja. Así que aquí ya no se trata de que eres tú y que soy yo, somos los dos. Hay un nosotros, es una nueva realidad. Pero si ellos no cambian de condición interna, entonces va a pasar lo que a veces evidenciamos en nuestra sociedad, en la familia, que el hombre, a pesar de que está casado, todavía tiene conductas de soltero. Entonces quiere manejar su dinero. Entonces la mujer no sabe cuánto gana él. Entonces él tiene sus ahorros, él tiene sus amigos, él tiene sus amigas y su esposa no lo sabe. Él tiene sus hobbies, tiene sus asuntos y ella no lo sabe. Él todavía sigue actuando como soltero. Tiene obviamente áreas en las que tiene comunión con ella, pero aún tiene activa la vieja memoria del hombre soltero. Bueno, pero le puede pasar a la mujer también. Entonces ahora la mujer es más libre, se ha liberado, ahora la mujer tiene más espacios en la sociedad y entonces ella también trabaja y entonces él no sabe cuánto gana ella. Tampoco sabe cuánto ella tiene ahorrado. Y ella también tiene sus amigas y tiene amigos y familia y amistades que él no conoce y con los cuales ella no comparte. No le comparte a él. Porque ella todavía sigue bajo el efecto de la memoria de soltera. Entonces yo quiero manejar ciertas áreas de mi vida. Y ambos luchan. Y ambos deben dejar la vieja memoria de la soltería para convertirse en esposos que se asocian el uno con el otro y comparten un nuevo mundo. Pero si no hay ese cambio de memoria, ambos van a seguir teniendo espacios de común como esposos, pero espacios en los que el otro no interviene ni conoce, como si todavía siguieran solteros. Y nos puede pasar eso en el ámbito espiritual, que aún nuestra memoria nos quiere decir lo limitados que somos, que aún nuestra memoria nos quiere recordar que no lo lograremos,
que no seremos sanos, que no prosperaremos, que no tendremos una buena vida, que no seremos sanos y salvos y que tenemos limitaciones para ser felices y libres porque esa memoria vieja, caída, caduca, que Cristo venció en la cruz del Calvario, todavía sigue activa en nosotros con nuestra complicidad. Porque para que esa memoria esté activa en mí, porque tengo penas, porque me acuerdo de dónde vengo y me veo al espejo y no me agrado y me siento desdichado, desdichada, y entonces si yo no tengo dinero, si yo no tengo una profesión, si yo no tengo bonitos ojos, entonces esa memoria está trabajándome y me está diciendo que yo no puedo ser pleno y plena, a pesar de que ahora estoy en Cristo. Una vieja memoria que me está robando la bendición que Cristo ya me dio hace mucho tiempo a mi vida. Vieja memoria pesada que está estorbando para que tú y yo vivamos en plenitud hoy, gracias a Jesús que resucitó y con Él resucitamos nosotros. Necesitamos entonces esa conciencia. Necesitamos crecer en nuestra comunión con Dios que habita en nosotros por el Espíritu Santo, conocer su amor, conocerlo a Él, caminar en intimidad con papá, conocerlo, crecer en conocimiento, en sabiduría, en inteligencia, y entonces nosotros vamos a desechar esa vieja condición, esa vieja memoria, y vamos a empezar a vivir una nueva historia con el Señor, una historia de resurrección, una historia de poder, una historia de milagros, una historia de amor, una historia en la que nosotros afectamos el entorno donde estamos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Necesitamos ser renovados hoy en esa actitud y establecernos en ¿qué? En que somos completos, en que estoy resucitado, que Él me ha perdonado, que Él me ha bendecido y el poder de la resurrección está en mí para que yo prospere y venza todo reto. Así que yo no mendigo. No se trata de que la solución venga de afuera. No, la solución a todas las cosas ya la tengo dentro. ¿Cómo se llama? Jesús resucitado. Jesús resucitado. El poder del Espíritu de resurrección habita en mí. Lo que necesito ya lo tengo dentro. Se llama Espíritu de resurrección en Cristo Jesús. Y necesito es establecerme en esa realidad. Porque cuando tú y yo nos establecemos en esa realidad poderosa, nosotros empezamos a resplandecer y a ver milagros y operaciones poderosas. Y tú dirás, pero ¿cómo? ¿Por qué? Pues ¿que acaso no habita en ti el Espíritu de resurrección? ¿Acaso no habita en ti el Dios Todopoderoso que te ha reconciliado con el Padre? ¿Es que no estás completo en Él? ¿Es que Él no te ha salvado? ¿Es que no estás lleno y enriquecido de Él? Sí, y entonces ¿por qué no vives en esa dimensión? Establécete ahí. ¿Cómo lo lograré? Dejándome transformar en mi entendimiento, en mi comunión con Él. Una comunión tal que haga que mi vieja memoria natural ya no se convierta en un estorbo. Tengo que deshacerme de mi vieja memoria y establecerme en la nueva realidad de hijo de Dios. ¿Cómo logro eso? ¿Cómo me deshago de esta vieja memoria que la tengo aquí? De tal modo que se cumpla la Escritura, no como una cosa escrita, sino como algo que yo estoy viviendo, en lo que yo estoy establecido. Es una realidad en mí, que yo ya no camino por lo que veo. Yo camino por fe, camino porque el Espíritu Santo me lleva. Así que yo ya no estoy en función de lo visual, de lo sensorial, de la memoria humana, temporal, que ha sido superada por el Espíritu. Necesito practicar más mi comunión con el cielo. Si tú y yo tenemos más comunión con el cielo, menos peso de la vieja memoria habrá cada día para tu vida y la mía. Quítale el peso a la vieja memoria natural que todos tenemos, viviendo la nueva historia de resurrección con Jesús en tu vida, cada día. Pero si cada día es la memoria vieja y la vieja historia de mi familia y la vieja historia de mi ímpetu y de mi carácter y de mis vacíos y de mis complejos y de mi vanidad la que está actuando, entonces la vieja memoria tiene lugar y no te permite ser libre y feliz.
Porque todavía estás anclada a tu historia, a tu vieja historia. La única forma de deshacerme de la vieja historia es activando una nueva. Activa una nueva. Activa tu nueva realidad en Cristo. Activa tu nueva historia con Jesús que te ama y habita en ti por el Espíritu Santo. Entonces empieza a vivir esa nueva historia con Él cada día. Y entonces te vas a desembarazar de la vieja memoria que te dice que no eres feliz y que no lo lograrás. Así que no hay límites. No hay límites. Si papá nos dio a su hijo, con Él nos dio todo. Tú no mendigas, tú no esperas que venga la bendición para ti. No, la bendición ya está en ti. Necesitas activarte. Actívate en esa bendición y entonces esa bendición te va a sorprender. Ya la llevas dentro. Y entonces, ¿por qué oramos? Oramos porque al orar nos conectamos a la dimensión del cielo y eso activa nuestra nueva realidad en Cristo de resurrección. Y entonces se manifiesta la bendición. No somos mendigos de bendición. Ya la bendición la tenemos. Si tienes a Jesús, lo tienes todo. Necesitamos activarnos en esa dimensión espiritual, celestial, maravillosa de Jesús resucitado en nosotros por el Espíritu Santo. Así que si tú te enamoras de Él y andas en comunión con Él, la gloria de Dios va a estar activa en ti. Y entonces los milagros se van a dar, las bendiciones van a venir, las puertas se van a abrir, los nudos se van a desatar y tu enemigo va a huir y tú dirás, ¿qué está sucediendo? Estoy viviendo en la gloria. ¿Pero cuál gloria? La que habita en mí. Dice la escritura que leímos que Él nos escogió y nos justificó y nos glorificó. Tú y yo podemos vivir en la gloria de Jesús resucitado. Y no estaremos pidiendo y pidiendo y pidiendo. Lo que vamos a hacer, más que pedir y pedir y pedir, es que se active en nosotros la gloria de Él. Y pedimos porque como esa gloria no se ha activado, porque no estamos todavía en esa realidad a causa de que no la estamos viviendo diariamente, entonces pedimos para que la gracia y la misericordia de Dios nos despierte y empecemos a creer y entonces nos llega la bendición. Pero no te puedes pasar la vida así, pidiendo la bendición cuando papá dice, ¿quieres más bendición? Pero no te das cuenta que ya la llevas dentro. Entonces, ¿por qué te desesperas? ¿Por qué tienes miedo? Está bien que pidas, porque te hace falta crecer internamente y como no creces, la realidad de la gloria no se manifiesta en ti. Entonces pides para que el favor venga y de hecho Dios lo hace. Pero ¿nos vamos a quedar así? Podemos pedir por otros, pero tiene que llegar un momento en que ya no estemos pidiendo, más bien estemos viviendo en el transcurso de las bendiciones. Vivimos en la bendición porque esa bendición está fluyendo en mí. Esa bendición me está transformando, es una realidad en mí cada día. ¡Wow! Entonces, ¿qué vas a pedir? Ya no vas a pedir, lo vas a vivir. Necesitamos entrar en esa realidad poderosa. Si es lo que el Señor quiere. Porque entonces nos pasamos la vida pide y pide y pide y el Señor dice, pero ya lo tienes, crece, establécete en esa realidad superior, gloriosa, eterna. Y entonces lo que estás necesitando, que ya está en ti, se va a manifestar. La sanidad, el milagro, las puertas abiertas, la autoridad, el poder, la unción, la inteligencia, la sabiduría, la capacidad de crear riqueza, de prosperar, las añadiduras. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Lo que tú y yo necesitamos no está afuera, no va a venir, ya está en ti. Necesitamos activarlo, necesitamos empezar a vivirlo diariamente, más que lo que traíamos. Y para cerrar, quisiera leer estos versículos de la carta, del primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 1, verso 9. Por esta razón también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, dice Pablo, y de rogar
que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y plena comprensión espiritual o inteligencia espiritual. Miren lo que está diciendo. Yo quiero que ustedes entiendan, que ustedes sean sabios, que ustedes tengan comprensión, que ustedes tengan inteligencia espiritual de Dios que está en ustedes, para que andéis como es digno del Señor. Wow. A fin de agradarle en todo, de manera que produzcamos fruto de toda buena obra. Wow. Y que crezcáis en el conocimiento de Dios. Qué tremendo. Así que no vamos a estar enfocados en lo de afuera. Que Dios haga algo, que Dios me bendiga, que Dios me solucione, que Dios me dé. No es que eso no sea adecuado en algunos momentos, sí. Pero lo que Dios quiere es que tú y yo activemos la bendición que es que Jesús esté en nosotros, que el Espíritu Santo esté en ti, y que crezcamos en conocimiento, en sabiduría, en entendimiento, y viviendo en esa dimensión de comunión con Él. La gloria que está en nosotros de Jesús resucitado va a ser la bendición, va a suplir toda necesidad que tengamos. Y lo que no tengamos lo pedimos. Y entonces Él dirá, bueno, todavía no lo tienes porque todavía no eres consciente, todavía no te estableces en esa dimensión. Pero yo te digo, vas a ser sano de ese cáncer. Yo te digo, eres libre de ese COVID. Yo te digo, eres libre de esa soledad, eres libre de esa hechicería. Si aún no tienes esa revelación, el Señor te dice, yo lo haré por ti si clamas a mí. Pero el Señor quiere que tú y yo lleguemos a esa madurez, a ese conocimiento, a esa estatura, y seamos hijos libres, hijos que están fluyendo en los frutos de Dios con autoridad para levantar a otros. Y este es el tiempo, este es el tiempo. La vieja memoria no nos va a detener más, porque en Cristo estamos completos. Aleluya, aleluya, dale la gloria a Jesús. Y vamos a orar en este día. Gracias, Padre. Ya somos salvos en Él. No le tengamos temor a las circunstancias. Vamos a ponernos de pie ahí en casa y vamos a adorar y a decirle, Señor, despierta mi corazón. Dile, Señor, despiértame si me he dormido y he estado acomodado frente a los retos y a las circunstancias. He estado solo extendiéndome, Señor, para ver que tú hagas algo por mí. Pero hoy el Señor te dice, claro que yo lo hago. Soy tu Padre y tengo es misericordia como yo lo prometí, pero quiero que crezcas para que la gloria mía se manifieste en ti. A causa de Jesús que ha resucitado, que la gloria se manifieste en tu vida y seas bendecido, seas bendecida con toda bendición. Y a una añadidura venga sobre ti. Tanto que ya no tengas que esperar que venga más, porque ya sabes que lo tienes todo con Jesús. Y estás creciendo en entendimiento, y estás creciendo en sabiduría, y estás creciendo en inteligencia espiritual. Gracias, Jesús. Todos pidiendo, todos pidiendo. Todos pidiendo, dile, Señor, no me voy a quedar pequeño ni pequeña. Esto va a crecer, esto que hay en mí va a crecer. Es la fe y la dimensión del reino en mí. Voy a vivir en resurrección y no le temeré a la tormenta, porque el más grande habita en mí y quiere que yo disfrute y dé frutos que manifiesten la gloria de su nombre. Pídelo, pídelo ahí en casa. Levanta tu voz. Levanta tu voz allí, levanta tu voz y vamos a seguir allí. Con todo el corazón, enriquecidos con Jesús. Estamos completos con Jesús. Levanta tu voz ahora, clama y dile, Señor, lo más grande está en mí, lo mejor no está por venir, lo mejor ya vino para mí. Se llama Jesús de Nazaret. Díselo hoy con todo tu corazón. Sopla, Señor, y despierta mi corazón al espíritu de resurrección que hay en mí. Sopla. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Que la iglesia sea despertada, que las naciones conozcan la gloria que hay en los hijos de Dios.
Gracias Jesús, gracias Señor. Sopla, sopla Señor. Y otra vez. Gracias Señor. Porque hemos sido trasladados de tinieblas, del mundo donde no hay luz, al reino de Jesucristo, donde no hay falta de ningún bien. Dice Señor, gracias. Espíritu Santo, Espíritu Santo, despiértanos a esta dimensión sobrenatural de Jesús que ha resucitado. Gracias Señor. Gracias Jesús. Gracias Señor. Gracias Señor, llénanos con tu Espíritu, que rebose Señor hoy nuestra conciencia de tu presencia, que seamos establecidos Señor en una comunión íntima que nos transforma, que nos convence, que nos cambia la visión y nos saca a la gloria. Gracias Jesús, gracias Señor. Sopla, sopla Señor. Deshace esa vieja historia de hombre, de esa vieja historia de mujer que ha sido ya redimida en Jesús para una nueva historia, con un nuevo espíritu y una nueva realidad. Gracias Jesús, gracias Padre, gracias Padre. Aleluya, aleluya, gracias Jesús, aleluya. Es el Espíritu Santo que está rugiendo en nosotros.